Cuando me digan, arrancamos. No sé. Sí, yo diría de primero hacer las aclaraciones del ajuste del cronograma, así como en general, porque está como en el chat, pero para que quede bien claro los ajustes que hicimos en las fechas del cronograma. A ver si yo lo tengo a Bien. mano, o si lo Bueno, tenés buenas vos, Yanela, a noches a mano. todos. El tema que está comentando Vera de los ajustes son los siguientes. El lunes que viene no tenemos clase porque se corre el feriado del 18 de mayo, así que y la entrega del ejercicio 2 de la primera parte estaba prevista para ahora, para esta semana, y se las corremos para el lunes para que tengan unos días más para trabajar. Después también teníamos previsto una recorrida que en realidad es un ejercicio de observación, de identificación, de análisis de aspectos constructivos y de patologías, que bueno, dada la situación actual y las restricciones y las recomendaciones, lamentablemente no la vamos a poder hacer para evitar justamente aglomerarnos. Así que creo que los dos datos más importantes para el inmediato es que el sábado que viene no tenemos recorrida, que si ustedes consultaban el cronograma allí estaba prevista, y que la entrega es el lunes 17. Después, esta clase la vamos a organizar de la siguiente manera. Ahora les vamos a presentar la parte 2 del ejercicio 2, en esta instancia donde estamos todos, y después nos vamos a dividir en las distintas salas para seguir trabajando en la parte 1 del ejercicio 2. Lo que hicimos la clase pasada, vamos a continuar con esas correcciones. No sé si tienen alguna duda de estos temas del cronograma. Si no, les comentamos de qué se trata la parte 2. Y bueno, por supuesto allí nos van consultando si tienen dudas. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Empezamos entonces? Sí, aparte el cronograma nuevo, actualizado, va a quedar en EVA. Ya sacamos el otro y queda. Ya está, Leo. Ya está en EVA, perfecto. Y tengo que poner acá. Perdón que le puse la presentación. Bueno, entonces, y para el compañero que decía cuándo tenemos que ir a relevar y todo, parte de eso va a estar ahora incluido en este ejercicio que les vamos a proponer. Recuerdan que la clase anterior estuvimos charlando sobre patologías, sobre lesiones, hablamos también sobre intervención, decíamos que esto es un proceso de investigación en el cual nosotros nos tenemos que formar una idea muy clara sobre cómo está construido ese edificio, ese objeto de estudio, y qué problemas presenta, porque de esa manera vamos a tener, vamos a poder planificar, vamos a poder ajustar todos los aspectos técnicos vinculados a la intervención. Vamos a reconocer las necesidades, o sea, qué problemas tenemos y qué vamos a tener que resolver y de qué manera. Digamos, simplificando capaz, que el éxito de la intervención, la definición de materiales y procedimientos, va a estar en la profundidad de esta investigación. Y
todo esto comienza entonces reconociendo cómo es que funciona ese edificio, y es eso lo que ustedes están trabajando ahora, ¿verdad? Tratando de ver cuáles son los distintos sistemas constructivos. Sí, casi como, o sea, yo lo que les planteé fue casi como hacer... Cómo es la estructura, cómo es la tabiquería, cómo son las de la carpintería, cómo son los distintos sistemas, cómo se vinculan entre ellos. Es lo que estamos haciendo en esta etapa, ¿no? Por eso les decimos, les pedimos que hagan el esfuerzo por hacer un detalle constructivo que nos permita visualizar cómo es que se comporta y que está constituido ese edificio. Y el otro gran aspecto entonces es identificar los problemas, las patologías, las lesiones, sean ellas un problema estrictamente constructivo o sea una alteración de los valores. Este ejercicio entonces tiene como objetivo identificar las manifestaciones patológicas presentes en los diferentes sistemas y componentes constructivos y valorar su incidencia en el estado de conservación del edificio. El trabajo lo vamos a hacer sobre los mismos edificios que ustedes vienen analizando, sobre los 3 que están desarrollando. Después vamos a hacer una aclaración sobre el edificio de la universidad. Y el formato, como venimos haciendo en las partes anteriores, en los ejercicios anteriores, es un formato que ustedes van a tener disponible, el cual van a poder trabajar todos a la vez y con un mismo formato que les pedimos, como siempre, que lo mantengan. El ejercicio, a su vez, está dividido en 3 partes, que ahora denominamos A, B y C, y que las vamos a ir viendo una a una. Antes de eso, algunas cuestiones particulares. Es que el trabajo lo vamos a hacer sobre la observación, sobre la inspección de las fachadas de estos edificios. Así que allí, con las debidas precauciones, tratando de ir a algunos, de no juntarse muchos y demás, la idea es que toda esta ficha la completen a partir de un análisis visual. Un análisis, un registro en profundidad. Para eso, cuando vamos a este recorrido, nosotros insistimos en la importancia de los análisis a distintas escalas, a distintas aproximaciones, distancias al edificio. No es lo mismo lo que visualizamos desde la acera de enfrente que cuando nos vamos acercando. Tratemos de recorrerlo de alguna manera sistemática, quizás desde el sector superior hasta el inferior. Obviamente, los que tienen altura nos va a convenir sacar fotos y después las veremos más de cerca en la computadora, ¿no? Tratemos de hacer, digamos, un análisis en el propio sitio, ¿no? Entonces, observemos qué pasa con la parte superior, qué pasa con el desarrollo, qué problemas presenta el basamento, o sea, tratemos de esos análisis hacerlos ahí porque eso nos va a dar mucha información, que después obviamente complementaremos con el estudio más tranquilo desde nuestros escritorios, desde el monitor y demás. Entonces, basado en la observación directa de los edificios, y en el llenado de la ficha lo que les pedimos es que traten de describir lo que ustedes están observando de una forma lo más objetiva posible, ¿no? Esa es la idea de una ficha, registro, que recuerden, esto ahora es un ejercicio, después es un documento, puede ser un documento en el cual ustedes dejan y describen con la mayor precisión posible lo que están observando en una fecha determinada. Un documento que nos sirve para seguir trabajando a futuro, pero también nos sirve
justamente como un registro al 2021, que después, en base a ahí podremos comparar cómo evoluciona un problema o qué resultados han dado las distintas intervenciones, reparaciones que hagamos. Muy bien. Como material de soporte, creo que también lo habíamos comentado en la clase teórica, ustedes disponen de una tabla de agentes y de un glosario de términos, que les recomendamos consulten, porque seguramente les sirve de apoyo. En el caso del glosario van a tener una descripción del problema y fotos representativas. Asumiendo que además una misma lesión puede tener distintas configuraciones, pero por eso también van a encontrar allí una cierta variedad de tipologías. Muy bien. Para explicar este ejercicio nos vamos a basar nuevamente en la compañía del gas, que ya lo habíamos estudiado la clase anterior, pero ahora con este otro enfoque de análisis de patologías. La primera parte del ejercicio consiste en determinar, en describir cuáles son los agentes y los factores que inciden en el estado de conservación. ¿Sí? Entonces les pedimos que analicen las características morfológicas, constructivas, de implantación y ambientales que tienen justamente incidencia con relación al estado. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellos factores que a su entender están afectando las distintas lesiones o el estado de conservación de forma integral en este edificio? Por ejemplo, les mencionamos algunas: la edad del edificio, la altura, yo diría su composición, su transformación, ¿verdad? Cómo es, en este caso, me llamaría la atención qué pasa en el remate, qué pasa en esas cornisas, en los paños. O sea, observemos los aspectos constructivos que van a tener que ver también con el estado de conservación. Cómo es el asoleamiento. A veces tenemos claro que una fachada orientada al sur trae algunos problemas específicos justamente por la falta de asoleamiento, y entonces ahí la lluvia demora más, la incidencia de la lluvia demora más en secarse, y eso quizás propicia el desarrollo de vegetación, de hongos, pero también pensemos que el sol excesivo trae sus propias consecuencias, ¿no? Y a veces vemos problemas de dilatación de algunos elementos y demás, justamente porque están expuestos a una importante radiación térmica. Bien, viento, tránsito, la contaminación, por supuesto las intervenciones a que haya sido objeto el edificio, los cambios en el entorno, y ahí pensemos en este edificio de principios de 1900, cuántos cambios habrán ocurrido en la ciudad vieja, en su entorno, cuántos edificios, cómo habrá incidido el tránsito, ¿verdad? ¿Qué pasó con las instalaciones? ¿Cuántas veces se habrán tenido que modificar en la cercanía los sustratos, y si eso puede haber tenido alguna consecuencia? Entonces, para describir los agentes, en este caso en particular de la compañía del gas, nosotros decimos que el edificio tiene más de 110 años en servicio, pasando por periodo de desocupación total o parcial. La desocupación también es entendida como un factor de riesgo, porque un edificio que no se usa también pone justamente en peligro su desempeño, el de las instalaciones y demás. Ha sido objeto de intervenciones de restauración eventuales de algunos de sus sistemas constructivos sin mantenimiento sostenido. Su configuración volumétrica y ubicación en la esquina determina orientaciones diferenciadas de sus fachadas principales: norte por la calle 25 de Mayo y oeste por Juncal, y exposición directa a agentes ambientales naturales como el viento y la lluvia.
El entorno inmediato ha sufrido cambios en cuanto a la densidad de tránsito y ocupación a lo largo de la existencia del edificio, determinando condiciones de vibración de sustrato diferentes a las originales y exposición a partículas de suciedad suspendidas en el aire. Esto podría ser un ejemplo entonces de la descripción de aquellos agentes y factores que están incidiendo en el estado actual del edificio. No actual porque ya sabemos que ahora recientemente fue objeto de intervención. Pero sería una buena síntesis. Otra cosa que les pedimos es que cuando nosotros les damos una ficha completa, lo hicimos en el ejercicio 1, en la etapa 1 del 2, y en este caso, por favor, es para tomar como referencia, ¿no? Ustedes lo tienen que llevar a su caso, a cada caso particular. No se trata de copiar, sino quizás sí de ver, a ver, esto le pasa a este edificio que estoy estudiando o no, y lo tienen que tomar como una referencia, ¿no? No la transcripción literal, porque obviamente cada caso es particular. Muy bien, esa es la parte A. La parte B, a su vez, tiene dos partes. Una en la cual, en las dos, les pedimos identificar lesiones. En una primera, les solicitamos seleccionen lesiones frecuentes y representativas de las fachadas del edificio en estudio, un máximo de 5, y las consignen en esta tabla que les presentamos ahora, en la cual tenemos una primera columna donde está la denominación de la lesión. No es necesario que escriban la descripción, lo que está en el glosario, basta con que el glosario les sirva para saber de qué patología estamos hablando. Otra columna que refiere al componente o material afectado, eso sí es muy importante, ¿no? Saber si estamos hablando de un paño, de una cornisa, de un basamento. Si puedo, por supuesto, identificar los materiales componentes mejor. Una imagen representativa, que traten de que esa imagen sea justamente bastante elocuente de la lesión. Nos pasa, como hablamos, que a veces uno saca una foto y en esa foto hay muchas lesiones. Bueno, capaz que tengamos que hacer algún acercamiento para que podamos visualizarla mejor. Y después, comentarios complementarios. En comentarios complementarios podemos explicar más sobre esa lesión, para hacer algún aporte más sobre esa lesión, ya sea desde el punto de vista de la descripción, o también de qué forma incide en ese componente, o si está asociada a otras lesiones, que lo que decíamos anteriormente. Y es común que nosotros veamos varias lesiones y no una sola aislada. Entonces, podemos allí dejar ese registro. Bien, ahí por ejemplo tenemos fisuras y grietas, cornisas sobre planta baja, estoy localizando. Nosotros no disponemos en este caso de un mapeo de lesiones, entonces bueno, escribo esto que estoy observando, es una cornisa sobre la planta baja. Esa cornisa yo estimo que es de mampostería y que se encuentra revocada. Obviamente si lo pueden llegar a saber. Muchas veces las propias lesiones nos están mostrando aspectos constructivos que nos pueden ayudar a identificar cómo están construidos, pero aparte ustedes ya están teniendo el resultado del trabajo de esta etapa que estamos terminando. Como datos complementarios, en este caso se consigna trazado horizontal, con desprendimiento y desplazamiento de revoque asociado, se acompaña de fisura vertical, porque además de la horizontal, que es la que es predominante, se observa una vertical que por donde lo pase de la imagen, la podemos ver en esta otra aproximación. Bueno, aquí otros ejemplos también de fisuras. Insisto, acá la idea es
que de todo el universo que ustedes tienen, elijan 5 que les parezcan las más frecuentes y las más representativas, ¿no? No aquella que se da como una cosa muy particular, a menos que esa sea, ustedes entiendan que debe ser mencionada. ¿Sí? O sea que estas 5 primeras, entonces, corresponden a cualquier sector del edificio, cualquier componente. En este ficha que les vamos a dejar a disposición, van a tener, van a poder leer, y insistimos, es conveniente que lo lean, cómo la completamos nosotros mismos. En este caso estamos hablando de fluorescencias que se dan en el plano inferior de la cornisa de remate, bajo mansarda y también mampostería revocada. ¿Sí? Aquí yo podría decir de qué se trata y si encuentro que se da en forma generalizada, si se dan en unos sectores, si esos sectores capaz coinciden con balcones. Tratemos de asociarla a distintos aspectos constructivos del edificio, ¿sí? Y eso lo pongo en comentarios, lo colocamos en comentarios complementarios. Bueno, vamos a seguir, les quedan aquí los ejemplos. En este caso, cuando nosotros tenemos manchados, que es muy común, manchados de corrosión, nosotros aquí estamos teniendo 2 lesiones. Una que es la propia corrosión, en este caso seguramente de los anclajes de este canalón de desagüe, y además tenemos el manchado que afecta al canalón y que afecta al rebote. Entonces, fue así, lo describimos así, corrosión y mancha. Serían 2 lesiones. Muy bien. Entonces, perdón. Después, perdón. La segunda parte de la identificación de lesiones, sí, les pedimos que elijan un determinado sector o componente y que profundicen entonces en el estado y en la identificación de lesiones en ese sector. En este caso, en el del ejemplo, se eligió, no, estoy mal. Se eligió una cornisa superior de remate bajo mansarda. Ustedes pueden elegir paños, pueden elegir un sector de basamento. Los sectores de remate generalmente están bastante afectados, podrían elegir algún sector con ornamentos. Y a ese sector, y en ese caso, hacer lo mismo que explicamos recién, ¿verdad? Es el mismo cuadro, solo que referido a un mismo sector. Eso nos va a permitir tener una idea particular del estado de conservación de ese sector que ustedes eligieron. ¿Sí? Y operamos de la misma manera. ¿Sí? Lesión, componente, imagen representativa, comentarios complementarios. Por último, la parte C es un análisis y un juicio. Análisis porque lo que nosotros queremos acá, que traten de hacer interactuar la parte A y la parte B para llegar a una conclusión. ¿Como resultado de qué? De un análisis. Entonces, acá deberemos ver cómo es que afectaron esos agentes, esos factores, pero también ver qué tipo de lesión y en qué y cómo inciden, ¿no? O sea que acá también tendremos que ver si esas lesiones, por ejemplo, eran generalizadas, que afectan al rebote, si lo puedo saber, ¿no? O afectan
al hormigón, a qué pesa qué elemento de hormigón. O sea, tratar de ver cuál es la incidencia en sí de esas patologías, que sabemos que no todas pueden tener una misma afectación en este caso, en las fachadas que estamos analizando. Entonces, podría sí, y es bueno que ustedes lo hagan, que lo piensen desde un punto de vista cualitativo, o sea, de incidencia, podríamos llamar de afectación, de gravedad, y cuánto, ¿no? Si son problemas puntuales, si son problemas puntuales que afectan a ciertos elementos, o si son generalizados. Y en base a ese análisis, llegar a concluir, ¿verdad? Llegar a hacer una síntesis en la cual nos aproximemos al estado de conservación y podamos emitir ya una opinión, pero es una opinión basada en ese análisis. Una opinión que va a referir a cómo creemos nosotros que es el estado de conservación. Es obvio que si quisiéramos hacer el trabajo en profundidad nos faltarían muchos más elementos, si hagamos esa investigación que hablábamos en la primera diapositiva, ¿verdad? Pero nosotros vamos a contemplar que sean lógicos con lo que ustedes recabaron en este ejercicio y por supuesto vinculándolo también a esta etapa de aspectos constructivos. Entonces, primero analizo y después trato de decir, entonces, de llegar a un juicio. Ese juicio después es el que nosotros, en base a ese juicio, vamos a saber qué necesidades y cómo se debe intervenir en el edificio, ¿no? Entonces, después lo leen atentamente, voy a leer solamente la parte de juicio. Dice, en síntesis, se puede afirmar que el estado de conservación de las fachadas es regular, motivo por el cual deben ser intervenidas a la brevedad de los efectos de revertir los procesos patológicos, mejorar el desempeño de materiales y componentes y mantener los valores patrimoniales asociados. Esto es un párrafo, no se trata de hacer una gran redacción. Sí es importante el trabajo de síntesis de lo que analizaron y lo que ustedes creen que puede ser una conclusión, una opinión final con respecto al estado de conservación. Perdón si voy muy rápido, capaz que algún otro docente quiere comentar. Solo aclararles que ya les dije que eran los 3 edificios que venimos estudiando. En el caso del edificio Brunet y de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, son las fachadas. La fachada sobre 18, y en el caso de Brunet, 18 Tacuarembó, no son fachadas interiores, ni las que van a los patios, que hemos visto en el caso del edificio de Fresnedo, que lo hemos visto en fotos, no, es lo que ustedes pueden observar desde el exterior, ¿sí? Desde las fachadas exteriores, en el caso de Brunet, en toda su extensión, en todo su desarrollo. En el caso del edificio de la universidad, como es tan extenso, así como lo acotamos para el tema de los aspectos constructivos, para la parte 1, y en este caso también, y como es un edificio que además ha sido intervenido ahora el año pasado, fue objeto de una intervención importante en la fachada 18, nos vamos a alejar de ella porque probablemente no encontremos muchas lesiones, y nos vamos para la esquina de Eduardo Acevedo y Guayanos. ¿Sí? Es el sector que está acá representado con esta línea azul. ¿Sí? Es allí donde tienen que hacer el trabajo de observación, registro y análisis. Y bueno, recordarles que les va a quedar obviamente la ficha vacía para completar la consigna, o sea, lo que les pedimos en cada uno de los ítems. La ficha completa como referencia del edificio de la compañía de gas, la tabla de agentes y el glosario.
Para esta etapa vamos a tener una corrección, una única corrección, que va a ser el lunes 31 de mayo en los subgrupos, que como siempre les pedimos, traten de avanzar, traten de lo más que ustedes puedan aportar a esa corrección, nos va a servir a todos, ¿verdad? Y vamos a poder sacarle más provecho a la corrección. Y la entrega será el viernes 4 de junio. Eso igual lo tienen subido en el cronograma, pero era para que puedan ahora tener una idea para organizarse. No sé si mis compañeros quieren hacer alguna aclaración, algún aporte, o si ustedes tienen dudas. Profe, yo tengo una duda. El corte, el estudio esta de la parte 2, en lo que refiere a la parte 1, el corte, ¿tiene que pasar mismo por la zona que vamos a estudiar en la parte 2 o no necesariamente tiene que pasar por exactamente el mismo punto? No, de hecho, no. Primero porque esto no lo sabían ustedes, después en el caso de la universidad los sectores son distintos, y bueno, no. Igual yo creo que, tú decís porque yo varias veces mencioné que tenían eso, porque igual creo que el haber estudiado, el haber completado la ficha de los aspectos constructivos, de los sistemas constructivos, y el haber hecho el esfuerzo para hacer el corte, creo que nos va acercando bastante a cómo es el edificio, o sea que eso Sí, sí. nos va a ayudar, es un insumo importante, aunque no sea exactamente la zona. Bien. Tengo una consulta. ¿Estas observaciones se hacen solo en la parte exterior del edificio o en la parte interior también? No, solo en el exterior. Solo el exterior. Sí, solo en el exterior. Gracias. O sea, no tienen que solicitar ingresar, nada. Lo que sí es importante, que no sé si concluir esa idea, es lo miramos desde la acera de enfrente y después nos vamos acercando. ¿Sí? O sea, tengamos esos distintos niveles de aproximación porque nos ayudan a ver en cuestiones distintas. ¿Sí? Gracias. Porque obviamente en un edificio en altura nos acercamos y bueno, vemos de cerca, pero hacia otra parte. O sea, Sí, como que le metemos un zoom ahí y se ve más cerca de él. Bien. Profe, y una pregunta. Tú habías comentado de que ibas a hacer una aclaración en el caso de la Facultad de Derecho. sí, la aclaración es esta, es que el sector que estudiamos para esta parte es la esquina de Eduardo Acevedo y Guayados. No es ni la fachada 18, ni el callejón, ni... Lo acotamos a este sector por dos razones. Una, porque obviamente para facilitar la tarea, y otra porque al estar recientemente intervenida la fachada 18, seguramente no encontremos casi lesiones, que en este caso es lo que queremos que ustedes ejerciten. Claro. La aclaración era esta. Gracias. ¿No? No sé si no tienen más dudas, podemos pasar a los subgrupos, así seguimos trabajando en la parte 1. Yo diría de irnos a nuestros subgrupos, ahí va. Ya están armados ahí. Nos vamos yendo a los grupos. Dale.